El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha diseñado una cumbre a la medida de Trump. Se va a aprobar el objetivo de alcanzar el 5% que pedía Estados Unidos. Y el presidente Donald Trump ha difundido hace un rato en su red social un mensaje que le ha enviado Rutte esta misma mañana. Le habla del éxito de la cumbre. No ha sido fácil, pero todos van a firmar el gasto en defensa. Has logrado lo que ningún presidente estadounidense había conseguido, dice Rutte. Europa va a pagar a lo grande. Será, le dice, tu victoria. Bueno, pues ya tenemos declaración firmada por todos los miembros de la OTAN tras esta cumbre de La Haya. Los aliados se comprometen a invertir el 5 lobitos tiene la loba, 5% de su PIB anualmente en necesidades básicas de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad para 2035, a fin de garantizar nuestras obligaciones individuales y colectivas de conformidad con el artículo 3 del Tratado de Washington. Vaya, vaya. Pero antes, anoche, asistimos a otra declaración, sí, pero del servilismo más infame. Comienza así. Señor presidente, querido Donald, felicidades y gracias por tu acción decisiva en Irán, que fue verdaderamente extraordinaria y algo que nadie más se atrevió a hacer. Nos hace a todos más seguros. Estás volando hacia otro gran éxito en La Haya esta noche. No ha sido fácil, pero hemos conseguido que todos firmen el 5%. Donald, nos has llevado a un momento realmente importante para América y Europa y para el mundo. Lograrás algo que ningún presidente estadounidense en décadas pudo conseguir. Europa va a pagar a lo grande como debería y será tu victoria. Buen viaje y nos vemos en la cena de Su Majestad, siempre tuyo, Mark Rutte. Bueno, estas cosas le escribe el secretario general de la OTAN al presidente de los Estados Unidos. La reacción en las redes sociales no tardó en llegar y de todos los mensajes que se han visto, permítanme destacar uno de una ilustradora digital, Marta HG, que escribe en X: Rutte tiene la lengua naranja de lamerle el culo al risqueto. Pero es que este holandés ya era un trozo de mierda histórico con España. Al menos gocemos de la tremenda humillación pública. Pues ya lo habéis oído, perversos y perversas, seguidores y seguidoras de la base, gozad imaginando la lengua del secretario general de la OTAN manchada de mierda naranja de Donald Trump. Gozad como gozan ahora Zugasti y Levin. Gozad como goza todo nuestro equipo de realización. Que el fin del mundo nos pille gozando. Bienvenidos y bienvenidas a la base. La base. Bueno, seguro que esta cumbre de La Haya ha dejado en Rutte un buen sabor de boca. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a analizar algunos de los hitos que han ocurrido a lo largo de estos 2 días en La Haya y esa declaración final que acaba de publicarse y que da lugar a muy poquitas dudas, la verdad. Manu Levin, ¿cómo están las lenguas de los periodistas? Como las de Rutte. Pues las lenguas de los periodistas llevan ya unos cuantos meses o años pareciéndose a las de Rutte, haciendo actividades similares a la de Rutte. Vamos a repasar hoy cómo impacta en la prensa estos mensajes filtrados por Trump que le envió el secretario general de la OTAN, están en toda la prensa mundial, y vamos a constatar también cómo no hay ningún problema con este 5% del PIB en gasto militar, a diferencia de lo que sucede cada vez que hay que dedicar €1 a cualquier política social. Hoy contaremos además con Eduardo García, del Consejo de Redacción de Diario Red y Canal Red, nuestro coordinador internacional. Arrancamos, compañeros. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Lo tuyo. La cumbre de la OTAN en La Haya, que comenzó ayer martes y que acaba de finalizar hoy, bueno, pues prometía ser histórica, ya saben. Histórica está siendo, aunque no por los motivos que muchos quisieran.
Y va a ser histórica porque va a sacralizar el mandato de aumentar hasta el 5% del PIB el gasto militar de cada uno de los 32 Estados miembros de la OTAN, pero lo que ha sido histórico de verdad es la crudeza con la que el mundo entero ha contemplado lo que es la OTAN en realidad. Y esto se resume básicamente en este gran mensaje del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Donald Trump, que les hemos leído en el editorial. Un SMS o un WhatsApp privado que Trump mismo filtraba ayer por la tarde a todo el mundo y que revelaba varias cosas. Voy a pedirte, Pablo, que vuelvas a poner esa voz sexy para leerlo porque vamos a hacer un breve análisis del texto aprovechando que además tenemos un filólogo en la sala. Estás volando hacia otro gran éxito en La Haya esta noche. No fue fácil, pero hemos logrado que todos se comprometan con un 5%. Traducción. Que el 5% es un mandato directo de Washington que la OTAN impone a todos sus socios en Europa, todos TODOS. Felicidades y gracias por tu decisiva acción en Irán. Fue verdaderamente extraordinaria y algo que nadie se habría atrevido a hacer. Así comienza Rutte. Nos da seguridad a todos. Traducción. Estamos absolutamente alineados contigo, Donald, y con Netanyahu para atacar un país de forma ilegal y unilateral y bombardear estructuras nucleares. Espérate, Manu, que por si acaso no quedaba claro en la cartita, esta mañana además lo ha reiterado en directo. Dale, Rocío. The great thing is you took out the nuclear capability of Iran. This was crucial. You did it in a way which is extremely impressive. But the signal sends to the rest of the world that this president, when it comes to it, yes, he is a man of peace, but if necessary, he is willing to use strength, the enormous strength of the American military. So I think that signal to the rest of the world, this is far beyond Iran, is extremely important. So let me also point us to that aspect of what happens. Es como el chiste del cocodrilo. En fin, Europa va a pagar a lo grande, como deberían. Y eso será tu victoria, Donald. Traducción, que se jodan estos europeos y a pagar. Rutte es un admirador, un esclavo, un siervo. Esta mañana también ha habido dosis de peloteos, que se queda corta ya esa palabra, miren. This 5%, the Europeans and the Canadians will equalize their defense spending with the United States. So this is not about American taxpayers paying more. This is about Europeans, Canadians paying more. And again, this would not have happened. I'm really saying this here. And some people might criticize me, but then when I speak with them, they all say, yes, you're right. This would not have happened if you would not have been elected in 2016 and re-elected last year and back into office in January. So I want to thank you. Well, thank you. Está flipando Donald Trump. Donald, nos has llevado a un momento realmente importante para América y Europa y para el mundo. Lograrás algo que ningún presidente estadounidense en décadas pudo conseguir jamás. Traducción, eres un fiera porque entras partiendo la pana, repartiendo leña como cantan los Estopa. En fin, que la OTAN y sus 32 líderes tienen secuestradas a 1.000 millones de personas, que es la población que suman entre todos sus Estados miembros, a las órdenes de Donald Trump y a la obediencia servil y vasalla de Mark Rutte. La vergüenza internacional ha sido tal que hay casi consenso en el análisis. Menuda humillación. Así es, y se lo venimos diciendo. La Unión Europea no se enfrentará a Washington jamás porque es su rehén político y su campo de entrenamiento militar. El proyecto europeo y el de la OTAN son indisociables y buscan un mismo objetivo. Ayer mismo, Ursula von der Leyen celebraba el alto el fuego en Irán felicitando a Donald Trump y decía literalmente: Europa da la bienvenida al anuncio de alto el fuego del presidente Trump, que es algo así como que la Tierra Media da las gracias a Sauron por su anuncio de alto el fuego, ¿no? Von der Leyen y Mark Rutte son ambos un muy buen retrato de quién es y a quién sirve estas élites europeas, esta euroburbuja de privilegiados, esta clase que es servir con el amo y tirana con los de abajo. De Ursula von der Leyen ya les hemos hablado mucho, es hija de altos funcionarios luxemburgueses, eurócratas destacados, criada en las mejores universidades y casada con un linaje de aristócratas del textil, los von der Leyen. Que por cierto, un tal Carlos Marx describió la sublevación de los trabajadores de la fábrica de la familia von der Leyen en 1828 como el primer levantamiento obrero en la historia alemana. No dirán ustedes que no nos lo advirtió aquel señor barbudo. Que no eran de fiar. Bien, pues Rutte es otra derivada de esa misma
clase eurócrata privilegiada que se arrodilla ante Trump, pero que disfruta arrodillando a otros. Es hijo de un comerciante de la Indonesia colonial holandesa. Comenzó su militancia política en el Partido Antirrevolucionario, que era un partido calvinista, conservador y opuesto a las ideas seculares y de igualdad de la Revolución Francesa. Y es que la ética protestante, llamémoslo así, es fundamental para entender a este personaje en realidad. Se fue inclinando hacia el liberalismo, trabajó muchos años en Unilever, esa multinacional mitad holandesa, mitad británica, y acabó ¿dónde? Pues en el Partido Popular por la Libertad y la Democracia. Y de ahí, bueno, pues llegó a primer ministro de los Países Bajos y lo fue desde 2010 hasta 2014, más de 13 años. El Felipe González holandés. En su primer mandato no tuvo ningún reparo en cerrar un acuerdo de gobierno con el Partido por la Libertad, la extrema derecha populista liderada por Geert Wilders, ese señor que citaba el Mein Kampf. El idilio les duró poco, sin embargo, porque tenían discrepancias en la gestión económica de los recortes durante la crisis, durante la llamada Gran Recesión. Pero en su segundo mandato, Rutte no tuvo problema en encontrar otro socio, esta vez los laboristas, con los que pues sí pudo sacar adelante las medidas de disciplina fiscal que él defendía. Precisamente, Rutte jugó un papel fundamental en la Unión Europea durante la gestión de la crisis financiera de 2008. Ya saben, la gran recesión reciente fue, de todo el gobierno de los 28, el que tuvo la posición más dura en torno a los recortes a los países del sur de Europa como España, Grecia o Italia. Rutte fue el halcón europeo que defendía los ajustes y el desmantelamiento del estado del bienestar. Halcón con el sur de Europa, paloma con Trump. Que los españoles paguen lo que deben, dijo el primer ministro neerlandés Mark Rutte en 2012. Y esa idea se extendió en Países Bajos en un relato de que los males derivados de la crisis de 2008 en la Unión Europea eran responsabilidad de los llamados PIGS, ya saben, Portugal, Irlanda, Grecia y España, por su irresponsabilidad fiscal, por su derroche en el estado del bienestar o, como dijo su ministro de Finanzas en el Eurogrupo, consecuencia de que los países del sur les gustaba mucho gastar dinero en alcohol y mujeres. Bueno, con permiso de Ábalos, eso la verdad es que es un estereotipo un tanto clasista. El hecho es que se percibe cierto racismo centroeuropeo en este tipejo, ¿no? Es que parece que el sur de Europa solo les gusta a veces para venir de vacaciones. Si durante la recesión esos países el Rutte exigía a estos países del sur de Europa políticas de austeridad, recortes, recordarán en educación, en sanidad, en los salarios públicos, etcétera, para poder salvar así a las empresas y a los bancos, ahora, que es el secretario general de la OTAN, lo que nos pide Rutte es, de nuevo, recortar nuestro estado del bienestar, pero para salvar la industria de guerra. Y no olvidemos que, como sucedió tras la crisis de 2008, Rutte fue también de los halcones europeos más duros en la gestión de la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Su gobierno lideró la oposición dentro de la Unión Europea a conceder ayudas a los países del sur. El propio Mark Rutte se jactaba cuando un trabajador le pedía no dar dinero a los italianos y a los españoles, a lo que el primer ministro respondió entre risas. Vean. Oh, nee, ik onthoud dit. En su tercera legislatura superó una crisis política derivada de un informe que publicó donde exigía a los receptores de ayudas sociales, que había entre ellos pues muchas familias migrantes, que reembolsaran las ayudas sociales acusándolas injustamente de haber hecho una gestión fraudulenta con ellas. Pero repitió mandato y en el 17 invitó a marcharse a todos los migrantes que no se adaptaran a Holanda y sus costumbres. Así que bueno, como les decimos, es cruel con los de abajo, con los pobres, con las migrantes, con los incómodos vecinos del sur, pero sumiso con los jefes. Ese es Mark Rutte y esa es parte de la mentalidad europea y otanista. A veces la verdad es que el personaje da la medida del escenario. Bien, pues volvamos a la cumbre que en este momento en el que grabamos la base pues se acaba de clausurar y les vamos a dar unos últimos titulares internacionales. Una cuestión interesante es China, porque los socios asiáticos del Indo-Pacífico con los que presumía Rutte que iban a acudir le han dado plantón, Japón, Corea del Sur y Australia, que han optado bien por no ir o por enviar delegaciones de mucho menor nivel del que se esperaba, lo que muchos interpretan como un gesto de respeto a su vecina, a China, por cuestiones de seguridad y estabilidad regional en el Indo-Pacífico. Ya saben que el país asiático, el gigante asiático, está entre ceja y ceja de la OTAN y de la Unión Europea desde que se concibió como la gran amenaza para la OTAN en su concepto estratégico de 2022. De hecho, hoy el Departamento de Exteriores chino ha emitido un comunicado donde afirma que Rutte ha usado la cumbre de la OTAN en La Haya para poner a Beijing en el punto de mira, advirtiendo sobre su crecimiento militar, sobre sus movimientos en Taiwán, su
teórica implicación en Ucrania o su expansión por África. China ha contestado lo siguiente, literalmente: nos oponemos firmemente a que la OTAN utilice a China como excusa para su continua acumulación militar y la interrupción de la seguridad global y regional, ha dicho el portavoz chino. El papel constructivo de China ha sido ampliamente reconocido por la comunidad internacional y ciertamente no aceptaremos ser el chivo expiatorio. Otro titular lo ha dado Ucrania. Zelensky ha acudido a la cumbre, eso sí, esta vez vestido de traje y corbata y no de soldado raso. Parece que los tiempos están cambiando, ¿no? Un poquito. Zelensky no pierde el humor de ese con el que inició su carrera en televisión y pedía que cada estado de la OTAN dedicara el 0,25% de su Producto Interior Bruto a Ucrania. Pero quizá no sea tan gracioso porque la declaración que se acaba de firmar es clara y dice que se incluirán las contribuciones directas a la defensa de Ucrania y a su industria militar integrada en la Unión Europea, según von der Leyen, a la hora de calcular ese gasto en defensa, ese 5% que debe aportar cada Estado miembro. Le vamos a llamar la tasa Zelensky. Innovación testada en combate, concretamente en los cuerpos de los ucranianos obligados a combatir. En fin, otro elemento interesante es Canadá, ¿verdad? Un país al que nos unen tantas cosas. Primos hermanos, diría yo. Pues sí, porque la Unión Europea y Canadá firmaron hace un par de días un nuevo acuerdo de cooperación en defensa que permitirá, ambos son socios de la OTAN, que las empresas canadienses puedan acceder a la iniciativa conjunta de adquisición de armas en Europa, o sea, concursar a los contratos públicos europeos para el rearme. Ayer mismo, anoche, en La Haya, Kaja Kallas fantaseaba con una Canadá europea, vean. You know, I got this question that Canada wants to join the European Union, and of course, you know, we have all the friends in the world, which is good. I also said that maybe a bit obstacle is that they are not geographically in Europe, and they had an answer to this: Arctic. We are connected via Arctic, so who knows? La verdad es que la Unión Europea cada vez se parece más a Eurovisión. No se extrañen que acabemos integrando a Israel para que presida la Comisión Europea. Pero, Zugasti, ¿qué pasa con el asunto estrella, ese debate sobre si España asumirá o no asumirá el 5% del PIB de gasto militar? Pues voy a resumirlo mucho, porque tanto ping-pong desde hace unos días, tanto este porcentaje por ahí, este número por allá, no servía hasta que no salieran los papeles negro sobre blanco. Y eso acaba de ocurrir, acaba de firmarse la declaración. La declaración firmada por todos los miembros, incluida España, por supuesto, comienza así. Repetimos, los aliados se comprometen a invertir el 5% de su PIB hasta 2035 a fin de garantizar nuestras obligaciones individuales y colectivas de conformidad con el artículo 3 del Tratado de Washington. Los aliados asignarán al menos el 3,5% del PIB anual, basándose en la definición acordada de gasto de defensa de la OTAN hasta 2035, a las necesidades básicas de defensa y al cumplimiento de los objetivos de capacidad de la OTAN. Los aliados acuerdan presentar planes anuales que muestren una trayectoria creíble y progresiva para alcanzar este objetivo. Asimismo, destinarán hasta el 1,5% del PIB anual a, entre otras cosas, proteger nuestra infraestructura crítica, defender nuestras redes, garantizar nuestra preparación y resiliencia civil, impulsar la innovación y fortalecer nuestra base industrial de defensa. Y esto lo ha firmado Pedro Sánchez, ¿eh? Pero de todas maneras no nos desviemos de lo esencial de si el 5, el 3, el 2. España va a seguir en la OTAN y va a ser un aliado confiable, así lo confirmaba en Bloomberg TV el ministro Carlos Cuerpo. Vean. Walk us through the thinking around this 2.1%. It's fascinating that Spain can say they can deliver the same capability target that NATO wants for less of the spend. Where is that math coming from? Is NATO doing that 5% math wrong? Basically, the main idea is very simple, is that the necessary spending will come as a result of a fully fledged analysis of the capabilities that are needed to provide for the NATO defense on the threats that have been identified. There's been a complete analysis that was run basically a month ago on the capabilities of updating the threats and on the capabilities that are needed to cover for those threats. And Spain will, of course, as the other allies, make good on their commitments to cover for the capabilities that are our share, that are our responsibility. We will be a responsible ally, as we've always been. En fin, bueno, ¿y de Gaza? ¿Alguien se acuerda de Gaza? Gaza. Bueno, pues por terminar y hacerles hemeroteca, ya que le hemos hecho un perfil a Mark Rutte, le recordamos esta noticia de hace un año, de 2024. Un grupo de funcionarios gubernamentales y diplomáticos de Países Bajos presentó pruebas en La Haya de que el primer ministro Mark Rutte preguntó al Ministerio de Asuntos Jurídicos del país qué podemos decir para que parezca que Israel no está cometiendo crímenes de guerra.
Pues 5% para la OTAN y nada para parar el genocidio. Ya tienen sus titulares. Gracias, Tugasti. Insisto, y se lo digo una vez más, no firmen, señora Montero, no se comprometan con ningún aumento del gasto militar. Sáquennos de la OTAN, que es una organización criminal, terrorista. Dejen de utilizar las bases norteamericanas en España. Bastante clara. Belarra, Manu Levin. Ya está firmado. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. El mensaje de Mark Rutte a Donald Trump en toda la prensa mundial, pero eso sí con un enfoque muy concreto que vamos a analizar. Veámoslo en la prensa española. Antena 3, mensaje baboso y vergüenza internacional. Los calificativos al mensaje de Rutte a Donald Trump. El Mundo, Trump expone el vasallaje de Rutte publicando sus mensajes laudatorios. ABC, Rutte adula a su querido Donald para asegurarse el éxito de la cumbre de la OTAN más convulsa. Lograrás algo que ningún presidente ha hecho en décadas. En un mensaje revelado por el propio líder estadounidense, el secretario general de la Alianza se deshace en halagos. Onda Cero, monólogo de Alsina. Alfombra Rutte. 20 minutos. Trump revela los mensajes aduladores de Rutte. Europa pagará a lo grande como deben y será tu victoria. La Sexta, el servilismo de Rutte con Trump. La historia de sumisión del secretario de la OTAN con el presidente americano. El líder de la Alianza Atlántica ha sido noticia en las últimas horas por sus mensajes serviles hacia Trump, llegando a llamarle querido Donald y felicitándole por sus bombardeos contra Irán. Cadena SER. Trump filtra su conversación privada con Mark Rutte. Europa va a pagar a lo grande y será tu victoria. El secretario general de la OTAN ha asegurado que la publicación no supone ningún problema y que el tono era adecuado. Halagos, mensajes laudatorios, vasallaje, adulación, baboseo, servilismo, sumisión, alfombra. Pues no se ahorran calificativos para definir la vergüenza histórica de los mensajitos de Mark Rutte a su jefe, a Donald Trump. Ya veis que no, pero reparemos en algo, y es que no se ahorran calificativos sobre el tono, porque todo este enfoque mediático se centra básicamente en eso, ¿no? En las formas de la comunicación, en el tono de los mensajes o en el hecho de que eran mensajes privados que Trump ha filtrado, que también es importante todo esto, sin duda, porque la forma en la que escribe Rutte y el hecho de que Trump no tenga problema en filtrar los mensajes del secretario general de la OTAN, pues nos dice muchas cosas, eso es así, pero todo el enfoque se centra en eso y no en el fondo, en el contenido de los mensajes, que es realmente espeluznante y que, claro, tira por la borda toda la propaganda del rearme que algunos llevan haciendo meses, y por eso aquí se trata de que nos escandalicemos con el tono y con las formas y con que eran mensajes privados y no tanto con el fondo del asunto, que no es solo pues cómo se lo dice, sino qué le dice Rutte a Trump. Más ejemplos. El periódico, el mensaje privado del secretario general de la OTAN a Trump. Europa va a pagar a lo grande y será tu victoria. La Vanguardia, Rutte resta importancia a que Trump hiciera público su mensaje privado. El País, Europa pagará a lo grande. Trump publica un mensaje privado de Rutte con tono halagador ante la cumbre de la OTAN. Este es el marco. No ha sido fácil, pero hemos conseguido que todos firmen el 5% del PIB en gasto militar, le escribe el secretario general. El tono adulatorio del mensaje personal del holandés revelado por el presidente estadounidense en su camino hacia la cumbre aliada en La Haya, asegurándole que el acuerdo que deben firmar todos los líderes el miércoles para acordar un 5% del PIB como gasto en defensa es una gran victoria directa del líder republicano, ha superado todas las cotas de rubor. El tono del mensaje de Rutte a Trump ha causado entrechanza y vergüenza ajena entre muchos de los asistentes a la cumbre de la OTAN en La Haya, ciudad natal del secretario general de la Alianza. El tono del mensaje de Rutte a Trump ha causado vergüenza ajena, dice El País, y es verdad. Pero quienes quizá deberían sentir vergüenza, y no ajena, sino propia, ante lo que evidencian estos mensajes, son todos estos medios de comunicación del jardín europeo que llevan meses haciendo propaganda barata para defender el aumento del gasto militar, diciendo que lo que es un deseo de Trump, Europa pagará a lo grande y será su victoria, querido Donald, dice Rutte, era autonomía estratégica de Europa, que no habría ningún recorte porque esto era un dinero mágico que salía, no se sabe muy bien de dónde, y que esto era la primavera de la defensa europea, y los que en estos últimos días se han dedicado a defender el bulo de que España va a gastar menos que los demás. Eso sí, que ha superado todas las cotas de rubor, amigos del País, y eso es lo que, una vez más, refutan los mensajitos de Rutte. Si hay algo que da vergüenza en todo esto, amigos, amigas y amigues, es Europa y la prensa europea. Y en los últimos días, especialmente la española, y en especial la progresía mediática española, que se ha afanado en defender el bulo de Moncloa de que España tenía un acuerdo paralelo que no existe, lo analizamos aquí ayer.
Quizá por eso, insisto, se centran todo el rato en el tono, los mensajes privados que se han publicado y no hay piezas que destaquen lo fundamental. Primero, que Sánchez miente porque ha firmado el 5%, como dice Rutte y como se acaba de comprobar cuando ha salido la declaración. Y dos, que toda esa propaganda del rearme que recordaba Pablo ahora mismo ha quedado completamente refutada y enterrada. Ni autonomía estratégica, es una orden de Trump, seguramente ya no escucharemos hablar más de autonomía estratégica en la prensa, ni amenaza rusa, las amenazas eran las de Donald Trump, ni rearme con dinero mágico sin hacer recortes, habrá brutales recortes, ni leches en vinagre. Europa pagará a lo grande y será tu victoria, Donald Trump. Un verdadero saqueo, un verdadero atraco a mano armada, nunca mejor dicho, que va a coger cientos de miles de millones de euros de riqueza de los trabajadores europeos para entregárselos al César Donald Trump. Y precisamente al hilo de esto último hay otro enfoque que se echa mucho en falta aquí y son los contenidos que expliquen lo que supone realmente dedicar ese 5% del PIB a gasto militar. Para España, un 5% del PIB son unos 80.000 millones de euros. Eso significa que, dejando a un lado las pensiones, 1 de cada 4 euros de los presupuestos generales del Estado tendría que destinarse cada año a la industria de la guerra. Y eso, sencillamente, destruiría cualquier posibilidad de que exista un Estado social en España. ¿Alguien está explicando eso? Pues poca cosa, compañera. Algo hay, paradójicamente, en alguna pieza de la derecha mediática, o no tan paradójicamente si tenemos en cuenta que, a diferencia de la progresía, la derecha mediática no necesita ahora mismo defender el bulo de que gastaremos menos que los demás, así que algún redactor ha echado cuentas. El Español, Rutte, replica al no de Sánchez a subir al 5% el gasto militar. Tendrá que encontrar el dinero, no hay alternativa. El presidente del gobierno asegura que pasar al 5% exigiría gastar unos 350.000 millones de euros adicionales. Eso, dice el Español, obligaría a subir los impuestos en 3.000 euros anuales por trabajador, eliminar las prestaciones por desempleo, enfermedad y maternidad, reducir en un 40% todas las pensiones o recortar a la mitad la inversión estatal en educación. De este tipo de cosas va esta película, gente, porque el dinero del rearme no va a caer de los árboles ni se va a imprimir en una máquina, va a salir de nuestros derechos y de recortes como nunca antes hemos conocido seguramente, o de subidas drásticas de impuestos a los trabajadores, como plantea el Español, que un impuesto a la banca, al IBEX 35 o a las grandes fortunas para que sean ellos los que financien sus guerras si quieren, pues no se lo veréis pedir al periódico de Pedro J. Sí, aunque claro, si tienes a un sindicato como la gloriosa Unión General de Trabajadores pidiendo exactamente lo mismo, que se ponga un impuesto a todos los trabajadores europeos para financiar el rearme y la guerra, pues claro, ¿por qué va a decir algo diferente el Español, no? No necesitan esforzarse mucho para mover la ventana de Overton a la derecha porque ya se la mueve Pepe Álvarez y gratis, que sepamos. Pero lo dicho, os leía estas líneas de El Español, nada inocentes por supuesto en los ámbitos que señala para recortar, pues como ejemplo de algo de contenido que pone números a lo que se nos viene en este país con el 5% del PIB en gasto militar. Pero no hay prácticamente nada en esa clave. ¿Por qué no nos explica el tan orgulloso, engreído y vanidoso periodismo español cuánto es eso del 5% del PIB? ¿A qué equivale? ¿Por qué no nos explican, por ejemplo, que eso es más que todo lo que España dedica en conjunto a la educación pública, todas las administraciones, que no supera el 4,6% del PIB? ¿Por qué no nos explican que el 5% del PIB es más del triple que todo el dinero que gasta España en prestaciones por desempleo, que es el 1,5% del PIB? ¿Por qué no nos explican que el 5% del PIB para el rearme es casi 25 veces más que todo lo que gasta España en el ingreso mínimo vital, que es un 0,24% del PIB, 3.000 millones de euros al año, y que para dártelo además te cuentan las costillas frente a los 80.000 millones de euros del gasto militar, que eso es el 5% del PIB? ¿Por qué no nos explica el glorioso periodismo español que con el 5% del PIB, 80.000 millones de euros, se podría hacer 2 chequeos de salud exhaustivos de medicina preventiva cada año a cada una de las 47 millones de personas que vivimos en España, tomando precios medios de este tipo de chequeos? Pues porque si nos lo explican, Manu, a lo mejor la gente prefiere que se dediquen unos impuestos, que se dediquen sus impuestos, nuestros impuestos, a hacerse esos 2 chequeos médicos completos cada año en un hospital público y pillarnos pues cualquier enfermedad a tiempo para ser curados, que a pagarle las guerras a Donald Trump. Es que, me vais a perdonar, pero es acojonante el robo que nos están haciendo en nuestra cara, así que mejor no informar pues de lo que significan realmente 80.000 millones de euros y mejor no hacerse tampoco esa
pregunta que siempre se hace el glorioso periodismo español cada vez que aquí se quiere dedicar un puto euro público a una política social. ¿De dónde va a salir el dinero? La sexta, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar el ingreso mínimo vital? 3.000 millones de euros, migajas para el IMV. ¿De dónde va a salir el dinero? 80.000 millones de euros para gasto militar. Bolas del desierto de la prensa del Reino de España. Con ese dinero no hay ningún problema sobre de dónde sale, ni de cómo se va a pagar, ni si es o no sostenible. Voz populi, ¿hasta cuándo habrá pensiones? Un sistema insostenible, al que los políticos no se atreven a poner fecha de caducidad. El economista, insostenibilidad al alza en pensiones. ABC, la generosidad del sistema de pensiones lo hace insostenible. Un estudio realizado por el Instituto Santa Lucía, una aseguradora privada, da la voz de alarma sobre el sistema de reparto y su futuro. El español, no hay plata. Las pensiones españolas son insostenibles. Lo que es insostenible es tener a estos medios de comunicación de mierda. Para los derechos de la gente nunca hay plata, pero si Donald Trump nos exige 80.000 millones al año para financiar sus guerras y su colonialismo, los sacamos de donde sea y se los entregamos con un lacito y sin necesidad de aprobar siquiera unos presupuestos generales del Estado. El gasto militar impuesto por Trump, además de que nos pone en la senda de la guerra, es un robo a mano armada y nunca mejor dicho a todos los pueblos europeos. Y en España ese robo lo va a perpetrar el gobierno de Pedro Sánchez con la ayuda de los medios de comunicación tanto de la derecha como de la progresía mediática. Porque el otanismo es un consenso bipartidista. Pocas cosas arden en este país. Gracias, Manu. Esta es la primera biografía que escribe una persona a la que yo conocí, ¿no? Valoran mucho la figura de Gladys, ¿no? Porque ven el coraje de una mujer que fue consecuente con sus ideas, pagó un precio muy alto, 13 años sin ver a sus hijos, perdió a su compañero, a Jorge Muñoz, perdió a muchos de sus mejores amigos. Yo sé que tu corazón no se agita con lamentos. Gladys forma parte de esa memoria luminosa de la izquierda en Chile, ¿no? Ahí está junto a Allende, junto a Recabarren, junto a Violeta Parra, junto a Víctor Jara. No se pierdan esa entrevista ahora. En cuanto terminemos el programa, entrevistamos a Mario Amorós, autor de la primera biografía, Gladys Marín, la que fuera secretaria general del Partido Comunista de Chile. Háganse con el libro y echen un ojo a la entrevista. Bueno, hoy, como les anunciábamos, contamos con Eduardo García, nuestro coordinador internacional. Eduardo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base y a Canal Red. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis, compañeros? Cuéntanos, por cómo va a pasar a la historia esta conferencia, este encuentro de la OTAN en La Haya, este aumento del 5%, qué implicaciones geopolíticas va a tener para la región europea, qué va a implicar para España. Queremos conocer tu análisis. Pues hay varias variables, como suele ser habitual. La primera, en términos políticos, es posible que sea la más clara. Es la constatación de que los países europeos, en tanto miembros de la OTAN, aceptan profundizar su sumisión, su subordinación a un Estados Unidos que está, en primer lugar, en fase de declive imperial, es decir, está perdiendo poder relativo junto a otros polos emergentes en el orden multipolar, al menos en clave económica, y ratifica su subordinación al que es un Washington que ahora mismo solo mantiene su supremacía desde hace unos cuantos años por la variable militar. Y al mismo tiempo es un Estados Unidos en una fase que, además de estar en declive imperial, está también en declive político y simbólico. Es decir, Estados Unidos cada vez tiene menos capacidad de erigirse como algo parecido a un faro moral, a un faro ético o un faro ideológico. Ya no ni siquiera desde una perspectiva idealista, es que literalmente Estados Unidos ya no representa los valores del orden liberal basado en reglas. De hecho, es probable que quien más lo esté representando en los últimos años sea precisamente China, me parece una contradicción, pero realmente con el giro de Estados Unidos lo parece. Y esa subordinación política hay que destacar que los actores europeos, al aceptar este acuerdo, al aceptar este volumen de vinculación económica con Estados Unidos, este volumen de subordinación económica en el ámbito militar a los Estados Unidos, están poniendo por delante la membresía a la OTAN que su propia condición de actores europeos. Porque uno podría tener debates sobre la necesidad o la no necesidad o la viabilidad o la no viabilidad del aumento del gasto militar entre los países europeos. Esto, pues bueno, sería un debate legítimo que podría tener cierto interés, ¿no? Sobre todo si se ha dado por bueno
el marco del terror ruso, ese marco propagandístico que plantea que Rusia eventualmente intentará invadir más países europeos más allá de Ucrania, a pesar de que no haya ni una mísera declaración de dirigentes rusos, ni una mísera mención en ningún documento estratégico de Rusia que plantee tal cosa, ¿no? Ni siquiera se menciona a los bálticos, que serían los más inmediatos. Pero dentro de ese aumento militar, dentro de ese aumento del gasto militar europeo, lo más destacable, además de las cantidades, es que hay una incertidumbre muy importante al respecto de en qué se va a gastar esa inversión militar. Ni siquiera tenemos claro si lo que va a hacerse es reforzarse el régimen de guerra, la industria de guerra europea. Es decir, Europa podría optar por una vía militarista, que es la que buena parte de la derecha, por ejemplo, francesa, ha intentado durante mucho tiempo, un retorno al imperialismo paneuropeo que exigiría una autonomía estratégica respecto a Estados Unidos, al tiempo que se refuerzan las capacidades militares y estratégicas de la Unión Europea para hacer valer sus intereses tanto en las periferias como en relación a Estados Unidos y a otras grandes potencias. Pero ni siquiera hablamos de eso. Hablamos de un aumento del gasto militar en gran medida opaco y que, teniendo en cuenta las exigencias de Trump y de su vicepresidente J.D. Vance, y teniendo también en consideración que los líderes europeos han demostrado una voluntad acérrima de contentar a Donald Trump en su segundo mandato y de contentar a Washington, a las élites de Washington, en su actual fase de declive imperial, tanto si gobiernan los republicanos como si gobiernan los demócratas, pues es esperable que una parte importante de esa inversión militar ni siquiera vaya para crear una verdadera industria de la guerra europea, sino para reforzar las arcas y, por consiguiente, por cierto, el valor estratégico de la industria militar estadounidense. Y esto no solo es un escándalo en términos de inversión, es decir, estás haciendo una redistribución de los bolsillos de los trabajadores, de las clases trabajadoras que trabajan en Europa, hacia directamente los grandes capitales bélicos, militares en Estados Unidos. Eso para empezar. Pero además es que si efectivamente ese es el plan europeo, invertir más en la industria militar de Estados Unidos, estarías aumentando tu nivel de dependencia. Primero, porque te tornas un actor más frágil en lo que refiere a tus estados del bienestar. Y segundo, porque estás de manera directa con tu propio dinero reforzando la industria militar de un país como Estados Unidos, que ha amenazado tu soberanía territorial. O sea, quiero decir, ahora se está alabando a Donald Trump, pero yo quiero insistir que Donald Trump tiene un reclamo de soberanía con amenaza de invasión militar sobre Groenlandia, es decir, sobre Dinamarca, sobre un país europeo. Y a ese país, al que te está amenazando territorialmente, al que está insistiendo en que ve con buenos ojos invadir tu territorio, invadir el 90% del territorio nacional de Dinamarca, le estás brindando una cantidad de recursos para su industria militar. El mismo país, por cierto, que presionó para que tuviera lugar la guerra de Ucrania y que boicoteó en el año 2022 unas negociaciones que podrían haber puesto fin a la guerra de Ucrania, salvando miles y miles y miles y miles de vidas de ucranianos, poniendo pues un salvavidas a la economía y a la demografía ucraniana, y que sin embargo pues optó por la continuación de la guerra con Biden. No hace falta que gobierne Trump. Bueno, pues a ese Estados Unidos, en declive imperial y en amenaza a la soberanía europea, es al que los actores europeos aceptan darle fondos propios, fondos europeos, para su propia industria militar. Independientemente de hasta qué punto Europa refuerce su propia industria de guerra, el hecho mismo de que lo haga en subordinación a un actor que te amenaza directamente como es Estados Unidos, y el hecho de hacerlo previsiblemente con inversiones, con compras a las grandes empresas armamentísticas de Estados Unidos, habla muy mal, habla de manera pésima de la voluntad soberanista de los líderes europeos y, francamente, en términos estratégicos, es una verdadera estupidez. Si hay algo peor que ser un imperio en declive, en un momento en el que además muchos grandes polos emergen y cada año que pasa eres relativamente menos poderoso en función o en comparación a ellos, si hay algo peor que ser ese actor imperial en declive, es ser el subordinado de ese actor imperial en declive. Y eso es lo que acepta los actores europeos. Hasta ahora lo aceptaban políticamente, propagandísticamente, ideológicamente. Ahora directamente lo aceptan en términos financieros y en términos militares. La verdad, me parece una apuesta enormemente estratégica, enormemente estúpida y además peligrosa, muy peligrosa. Eduardo García Granado, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base.
Gracias a vosotros, compañeros. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Chabelos, El beso negro. Hasta mañana.